Gloria al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos están viendo en esta hora de la noche de este precioso ya noche, ¿verdad? Del jueves 14 de mayo del 2020. Es un agrado, un honor, un placer poder estar ahí en sus hogares a través de este medio, el Facebook Live, para poderles predicar la palabra del Señor. Quiero decirles en esta noche que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que Dios no nos ha olvidado, ¿verdad? Y que Él tiene el control de todas las cosas. Que esa palabra entre en lo más profundo de su corazón, es mi deseo, es la confianza que yo tengo y esa confianza yo quiero que usted también la tenga, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas y de toda esta situación que en realidad nos va a enseñar muchas cosas para bien, ¿verdad? Yo creo firmemente que después de todo este tiempo, de toda esta situación que el mundo ha pasado, pues nosotros los hondureños nos vamos a levantar de una manera extraordinaria y las cosas van a venir para mejor. Y en la parte de la iglesia también, miraba yo en una conferencia que estuve ayer, decía uno de los expositores, todas las iglesias hablan de que va a haber un avivamiento, pero decía él, posiblemente ya estamos viviendo ese avivamiento y ese avivamiento lo estamos viviendo ahorita desde nuestras casas. Claro, cuando ya lleguemos a nuestros templos a poder ministrar de nuevo de la manera convencional como lo hacíamos antes, vamos a tener, ¿verdad?, bastante trabajo que hacer, porque va a haber mucha gente que en realidad va a desear tener esa relación con Dios. Va a haber gente muy angustiada, va a haber gente temerosa, pero va a haber gente también con un deseo de buscar a Dios. Posiblemente ya estamos viviendo ese avivamiento y usted es parte de él ya, tratando de predicar el evangelio desde ahí en su casa, tratando de creer, tratando de hacer todo lo posible en beneficio de esa vida piadosa que Dios quiere que vivamos. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos los que se están uniendo, ¿verdad? A toda nuestra familia, mi cuñada Lilian Erazo, a mi padre Filiberto Peralta, que ya está conectado, y mi esposa también. También tenemos a la hermana Mayra de Soto, dice que el Señor Jesucristo le bendiga. Le bendiga también a usted, amada hermana, a su esposo y a toda su familia. Gloria al Señor. En esta noche vamos a tratar un tema muy bonito que tenemos preparado para ustedes. De repente ustedes van a escuchar el tema bastante trivial, ¿verdad? Bastante común, pero en realidad es necesario recalcar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Para lo cual yo quiero que me acompañen a Josué capítulo 14 del versículo 6 al 15. Vamos a darle lectura ahí a Josué capítulo 14 versículo 6 hasta el 15. Hoy vamos a estudiar la vida de un personaje bastante conocido en la Biblia, como lo es Caleb, y a través de él vamos a descubrir cómo las promesas de Dios siempre tienen su cumplimiento. Damos la bienvenida al hermano José Baquedano, a Kimberly Elvir, a Gabriela Peralta, mi hermana, allá en Colonia Viernestina. Les damos la bienvenida. Démosle lectura a este párrafo bíblico, Josué capítulo 14, versículos 6 al 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, dice, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, o sea, a Caleb y a Josué. Y dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo,
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Y dice, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Para la guerra, dice, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual, dice, habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos, dice, están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, dice, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba, dice, fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Oramos. Padre bueno y eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por la lectura de tu palabra. Te damos gracias por el grande privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, de poder transmitir este mensaje a todas aquellas personas que tienen expectativa, que tienen fe de que tú tienes el control de su vida, de que tú tienes, Señor, esa respuesta para sus vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes control de mi vida para que el mensaje que se dé esta noche venga de ti, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí y que esta palabra transforme, toque, llene, edifique, bendiga la vida de todos los oyentes. Reprende todo diablo inmundo de ceguera espiritual, todo diablo que se quiera oponer a esta transmisión para que este mensaje llegue a las personas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos dejes esa libertad para poder predicar tu palabra, porque solo tú nos puedes dar ese grande privilegio. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los oyentes de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las promesas de Dios, dice, siempre se cumplen. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a la hermana García Chávez y a la hermana Yolanda Acosta. Gloria al Señor. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Vamos a entrar ya en el desarrollo de este tema, tratando de ser lo más breve posible para que ustedes puedan captar la esencia de esta palabra. Dice, las promesas de Dios son tan verdaderas como el mismo Dios. O sea, todo lo que Dios habló es tan verdadero como la misma existencia de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. O sea, Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es fiel y verdadero. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Pero no en el sentido de que, bueno, nosotros pecamos y Dios parte sin novedad, ¿verdad? Y Él va a seguir fiel con nosotros. No. Fiel a su palabra significa que en realidad los versículos que están descritos en la Biblia, que son como bendición, se cumplirán. Pero aquellos que en realidad traen maldición en el sentido de que si usted no cumple las cosas que Dios ha estipulado en su palabra, entonces esa palabra también se cumplirá en usted.
O sea, hay palabras que bendicen al que es justo, al que es verdadero, al que anda viviendo de una manera piadosa. Pero también hay palabras que se cumplen en aquel que es adúltero, en aquel que es mentiroso, en aquel que anda pensando en lo malo. Entonces hay palabras que se van a cumplir en esas personas. Por eso dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Quiere decir que todo se va a cumplir en nuestra vida, sea para bendición o sea para castigo. O sea, para castigo. La palabra de Dios siempre se va a cumplir, porque Él no puede, dice, negarse a sí mismo. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, mire lo que dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, de su palabra, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su palabra y su juramento. O sea, lo que es la palabra de Dios y lo que Dios juró, lo que Dios dijo, bueno, cuando le estaba, si usted lee el contexto de este Hebreos capítulo 6, va a ver cómo Dios le está diciendo a Abraham que lo va a bendecir. Entonces dice que como no hay uno más grande por el cual jurar, juró por sí mismo, o sea, por el mismo Dios. Entonces, todo lo que es juramento de Dios y lo que es palabra de Dios son cosas, dice, inmutables. Esas no pueden cambiar, esas no van a cambiar nunca. Dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, dice, los que hemos acudido para asirnos, para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, todo lo que Dios ha cumplido en su palabra, o sea, ha prometido en su palabra, eso son cosas inmutables, no se van a cambiar. Lo que Dios dijo, eso se va a cumplir al pie de la letra, como hasta el día de hoy, todo lo que Dios ha descrito en su palabra se ha cumplido. Y hay cosas que todavía no se han cumplido, que están de una manera profética en la palabra. Pero esas cosas también se van a cumplir al pie de la letra, porque lo que Dios dijo es inmutable, no cambia de ninguna manera. Entonces dice esta palabra que Dios nos da esa confianza, esa firmeza, que si nosotros nos tomamos de una palabra, esa palabra se va a hacer real en nosotros si nos mantenemos firmes creyendo en Dios. El personaje, vamos a entrar ya más de lleno. El personaje que se nos presenta aquí es Caleb, el cual había recibido una palabra de bendición de parte de Dios, la cual esperó por 45 años. O sea, cuando Dios le dijo a Moisés, bueno, como Caleb tuvo un espíritu diferente, creyó en mí y no pensó como los demás que mandaste como espías, a él yo le voy a dar a heredar la tierra. Cuando él entre en esa tierra, él va a tener posesión. Y todo donde él pisare, donde él hollare, dice, esa tierra será de él. Entonces, imagínense, Caleb, después de 45 años, recibe la promesa de Dios. Pero ya vamos a ver de una manera detallada aquí cómo fue el proceso que Caleb pasó para poder recibir esa grande bendición, que hasta el día de hoy el territorio que él recibió, que es Hebrón, bueno, hasta el día de hoy, si usted busca ahí en Google Maps Hebrón, y va a encontrar una tremenda ciudad que existe hasta el día de hoy. Dice, imagínate la bendición que Dios da, es una bendición que permanece. Tú te mueres y esa bendición sigue con tu descendencia. Esa es la bendición que Dios quiere darnos a todos los que creemos en Él. Mira lo que dice Números 14:24. Esta es en el momento en que Dios le da la promesa a Caleb. Pero dice, Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró,
y su descendencia, dice, la tendrá en posesión. O sea, Caleb iba a morir, pero después sus hijos, después sus nietos, después sus bisnietos, después sus tataranietos. Y hasta el día de hoy existe Hebrón y seguramente allí hay descendientes de Caleb viviendo en ese lugar. Mira cómo es, después de miles de años, todavía la promesa de Dios, que de repente cuando uno viene y estudia esta historia de Caleb, dice, qué montón de tiempo esperó Caleb, pero mira la calidad de bendición que Dios le dio. Hasta el día de hoy, después de miles de años, todavía la bendición que Dios le prometió a Caleb todavía sigue a la descendencia de Caleb. Vale la pena esperar en Dios, ¿verdad? Vale la pena. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 36 dice, excepto, dice a Caleb, ahí está hablando el Señor, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, o sea, la tierra prometida. Y a él le daré la tierra que pisó, dice, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mira, cuando tú sigues fielmente a Jehová, Dios va a hacer cumplir en ti esas palabras de bendición. Al tiempo debido, al tiempo justo, al tiempo preciso, al tiempo conveniente, al tiempo de Dios. Pero cuando tú eres fiel con Dios, cuando en todo el sentido de la palabra, cuando tú eres fiel a tu esposa, eres fiel a tu hijo, eres fiel a tu iglesia, eres fiel a la empresa donde estás trabajando, hablando de fidelidad en un sentido general. Cuando tú eres fiel y en mayor parte al Señor, en realidad Dios te va a dar una bendición que va a permanecer no solo para ti, sino para tu descendencia. Dios cumplirá sus promesas en ti y te dará el tiempo. Y escucha esto, no solamente te va a dar el tiempo y las fuerzas para disfrutar de ellas, por lo cual no te impacientes poniendo en tu corazón que tu tiempo se ha terminado o que se está terminando. Porque muchos dicen, no, si yo tengo 5 años de estar esperando en Dios y todavía nada, yo creo que ya se me fue el tren. Yo creo que ya viejo, ¿para qué voy a querer las cosas? Imagínate, Dios sabe el momento preciso, el momento justo. Y Dios quiere que tú tengas una bendición, no para que, bueno, que esa bendición le sirva para que compre el ataúd y lo entierren en un buen ataúd. No, Dios quiere que la bendición que viene de Él, en realidad quiere que la disfrutes. Mira el versículo 11 de nuestro texto en Josué 14. El versículo 11 de nuestro texto, mira qué bonito dice. Todavía estoy fuerte, dice Caleb. Todavía estoy tan fuerte, dice, como el día que Moisés me envió. O sea, en esa ocasión, Caleb tenía 40 años. Y dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Dice, tal es ahora mi fuerza. Las fuerzas de Caleb no se habían disminuido absolutamente en nada. Porque Dios quería darle una bendición a Caleb, pero que Caleb disfrutara esa bendición. Por eso dice, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Mira qué interesante. Cuando Dios quiere darte una bendición y cuando esa bendición ya Dios la destinó a ti y tú eres fiel con Dios, Dios va a mantener fuerza en ti. Y cuando esa bendición llegue, tú la vas a disfrutar. Porque hagamos la pregunta aquí. ¿De qué sirve tener una gran bendición si yo no la puedo disfrutar? ¿Será esa la manera de actuar de Dios? De ninguna manera. Cuando Dios te da bendición es para que tú la disfrutes, tú y tu familia, que la disfrutes, que puedas gozarte en esa bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra del Señor. Dios quiere darte una bendición en realidad que perdure por toda tu vida y que los hijos tuyos sigan con esa bendición. Caleb esperó 45 años, pero el día que recibió la bendición estaba totalmente fuerte. Y si tú sigues leyendo la historia, vas a ver que Caleb vivió una vida exitosa, tuvo ciudades, después siguió conquistando más tierras.
Y el hombre era tan rico que hasta sus propias hijas, a una de las hijas le dio herencia, porque en el tiempo de Israel no se le daba herencia a las hijas, pero Caleb tenía tanta bendición que le dio herencia a su hija, porque la bendición de Jehová así es sobreabundante. Pero hay que esperar y ser fiel al Señor. Analicemos esta promesa que Dios hizo a Caleb, y descubramos juntos a la luz de la palabra qué tuvo que hacer Caleb para poder recibirla. En primer lugar, Caleb decidió, ir en pos de Jehová. En primer lugar, ¿qué es lo que hizo Caleb? Caleb dice que decidió ir en pos de Jehová. ¿Qué significa ir en pos de Jehová? Pues dice que significa tener una actitud diferente. Vio los recursos de Dios. Dice la palabra del Señor que el Dios vio en Caleb un espíritu diferente al espíritu de los demás. Que yo me hago el cuadro y cuando Caleb va con los espías y descubre esta tierra de gente poderosa, en realidad él viene y dice, bueno, aquí nosotros como humanos que somos no vamos a poder hacer mucho, pero yo estoy viendo los recursos de Dios. Yo estoy viendo que Dios va adelante de nosotros y Él pelea nuestras batallas. Entonces, en el corazón de Caleb había una actitud diferente. Todos aquellos vieron que no se podía y llenaron su corazón con que no se podía. ¿Por qué? Porque empezaron a ver solo los recursos que tenían ellos como humanos, solo las capacidades que tenían ellos como humanos. Pero nunca los otros 10 espías, nunca volvieron su rostro y pensaron en Dios y dijeron, no, Dios nos va a sacar victoriosos de esto. Caleb sí lo hizo. Caleb peleó por Dios. Caleb dijo, yo en realidad confío en que Dios puede darnos esta tierra y podemos conquistar porque Dios va con nosotros. Entonces ese espíritu estaba en Caleb. ¿Cómo ves tú las situaciones y las circunstancias de la vida? ¿Qué espíritu está viendo Dios en ti? Refiriéndome a la actitud que tú tienes en las circunstancias de la vida. Porque se van a presentar circunstancias, se van a presentar problemas, se van a presentar dificultades en la vida. Pero ¿con qué actitud estás viendo tú? ¿Estás viendo como la actitud de los 10 espías o como la actitud que tuvo Caleb? Que había un espíritu diferente. Dijo, Caleb dice, yo confío en que Dios sí puede. Así de sencillo, resumiéndolo. Yo confío en que Dios sí puede. Dios vio eso en Caleb, una actitud diferente. Dice que Caleb decidió ir en pos de Jehová, o sea, confiar en Jehová. Habló conforme sentía en su corazón. Dice, sí se puede, porque Dios va delante de nosotros, por lo cual no importa que haya gigantes. Me hago el cuadro yo de que Caleb decía de esta forma. Dice, sí se puede, porque Dios va delante de nosotros, por lo cual no importa que haya gigantes. Aquellos estaban viendo a los hijos de Anac, ¿verdad? Que eran de gran tamaño. Pero Caleb dijo, no, ¿qué importa que haya gigantes ahí? Yo estoy confiado en que Dios sí puede vencer a cualquier gigante que aparezca ahí. Entonces, el Dios estaba viendo la actitud de Caleb, que Caleb estaba, dice, decidido ir en pos de Jehová. Ir en pos de Jehová quiere decir confiar totalmente en Jehová. Mira lo que dice Deuteronomio 3:22, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Esto Caleb lo tenía en su corazón y dijo, bueno, ¿qué importa que haya gigantes? Si el Dios Todopoderoso va delante de nosotros, ¿qué importa que haya gigantes ahí? Entonces, ¿qué actitud la que tenía Caleb? ¿Cuál es la actitud que tienes tú ante los problemas? Dice, no, esto no se puede. No, es que en realidad no se puede. De esta no salimos. Has puesto tu mirada a Dios y has visto los recursos que Dios tiene para sacarte de esa situación. Mira hacia Dios y mira los recursos que Dios tiene, porque Dios es todopoderoso y Él es el que pelea por nosotros. Él es el que derrota gigantes, Él es el que va
abriendo caminos, pero debemos de aprender a tener una actitud de creer en Dios en todo tiempo. Fue fiel a Jehová, dice, creyendo a la palabra que había dicho que le daría la tierra en posesión. Lo único que Caleb andaba en la cabeza es que había escuchado de parte de Moisés que Dios había dicho, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra yo se la he dado a ustedes. Entonces Caleb andaba tan metido esto en la cabeza y en el corazón que él no le importaba haber encontrado lo que hubiese en esa tierra. Aquellos otros espías dijeron, no, es una tierra que traga a sus moradores, tierra de gigantes, no podemos contra esa gente. Pero Caleb decía dentro de sí, dentro de su corazón, él decía, no, Dios prometió que nos daría esta tierra. Y si Él lo prometió, eso se va a cumplir. Y era lo único que le importaba a Caleb. No miraba lo que estaba alrededor, miraba a su Dios. ¿Estás tú viendo a tu Dios en medio de las circunstancias? ¿O tienes la actitud de los 10 espías que nunca vieron a Dios, sino que sus propios recursos? Nunca te quedes solo con tus recursos. Haz tu parte, haz lo que tú puedes hacer. Pero recuerda que nosotros tenemos un Dios que pelea por nosotros, que tenemos un Dios que nos respalda, que tenemos un Dios que va delante de nosotros en la batalla, en cualquiera que tengamos. Entonces, esa actitud es la que Dios honra, la que Dios le agrada para que nosotros lleguemos a tener una bendición. ¿Qué tanto defiendes lo que Dios ha dicho en su palabra cuando alguien la quiere rebatir? Porque muchas veces hay personas que quieren rebatir la palabra del Señor, escuchan un versículo y dicen, no, es que ese versículo significa otra cosa. ¿Peleas tú por lo que Dios dijo? Pues yo sí. Si yo lo leo en la palabra y Dios me da revelación de qué significa aquello, yo voy a pelear, no en el sentido de ir a entrar en pleito, en discordia, sino que a defender que lo que Dios dice se cumple, porque Dios no se puede negar a sí mismo, porque lo que Dios dijo es inmutable, eso no cambia, y si Dios lo dijo se cumplirá. De esa manera yo voy a defender la palabra de Dios. Pero hay muchos que se dejan convencer por cuestiones filosóficas, por cuestiones de mundanalidad, se dejan convencer de que eso no es así. Y yo te voy a decir algo. Por ejemplo, hay un canal que a mí me gusta ver por algunos programas, se llama History Channel, pero en ese programa, en ese canal, está como quien dice, en los últimos meses lo han como que rellenado de un programa que se llama Alienígenas Ancestrales. ¿Qué crees? ¿Por qué te traigo esto aquí a este mensaje? Porque hay muchos que ya se dejaron convencer de ese tipo de pensamientos y están creyendo que Dios es un extraterrestre como cualquier otro extraterrestre que puede existir en otro planeta. ¿Qué me importa a mí si hay otros extraterrestres o de otra gente en otros planetas? A mí me interesa el planeta Tierra, a mí me interesa la historia del planeta Tierra, me interesa lo que Dios, el que hizo todo el universo, dijo para mí, que dijo que tenía bendición para mí, es lo que me interesa. Pero hay muchos en realidad que han cambiado la palabra de Dios por conceptos científicos, por conceptos filosóficos, por conceptos modernos, y han cambiado la palabra de Dios por todo ese tipo de cosas. ¿Estás tú defendiendo lo que la palabra de Dios dice? Caleb defendió lo que Dios había dicho. Dijo Dios, yo le voy a dar esa tierra, y Caleb peleó por eso. ¿Qué me importa a mí si los 10 demás dicen que no? Yo digo que Dios sí puede. Y Caleb defendió la palabra del Señor. Y mira lo que logró Caleb. Hasta el día de hoy, Hebrón todavía existe y es herencia de la descendencia de Caleb. ¡Qué bendición! Pero tienes que aprender a ser fiel a Dios. En segundo lugar, para poder obtener esa bendición que logró Caleb, dice que Caleb dice, no estuvo de acuerdo con los incrédulos. En el versículo 8, en la última parte, o al principio, dice del versículo 8 de Josué capítulo 14, mira lo que dice ahí.
Josué 14, 8, dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué es lo que hizo este Caleb? Dice que no estuvo de acuerdo con los incrédulos. Estos 10 espías, en realidad, que iban acompañando también a Josué y a Caleb, estos 10 eran unos totales incrédulos. Estaban poniendo en duda y habían dejado de creer lo que Dios había dicho. Eran totales incrédulos. Caleb nunca se juntó con los incrédulos. ¿Estás tú juntándote con los incrédulos? Yo te voy a dar una listita pequeña. Mira, no estés de acuerdo, por ejemplo, no estés de acuerdo con los que ya no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Conoces tú alguno en tu iglesia que ya no cree en esto del bautismo en el Espíritu Santo? Que se ha dejado convencer por otras doctrinas donde dicen, no, es que eso fue en el día de Pentecostés y ahí Dios se manifestó con su Santo Espíritu y ese fue el único día. Ya se dejaron convencer. Ya se dejaron convencer porque tienen su corazón muy endurecido, que no han tenido esa sensibilidad para con Dios, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces lo más fácil que les quedó fue ya no creer en que el Espíritu Santo sigue bautizando. No te juntes con los incrédulos. Nosotros somos evangélicos pentecostales en Asambleas de Dios y creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en el hablar en lenguas. Entonces cuando alguien viene y te dice, no, es que eso ya no es de Dios, entonces inmediatamente tú dices, no, con esta persona yo no voy a creer, no voy a unirme al pensamiento que él tiene. No te juntes con ese tipo de personas en el sentido de pensamiento, no compartas el mismo pensamiento de ellos, ni vayas a caer envuelto en la incredulidad de ellos. No estés de acuerdo con los que ya no creen en la sanidad divina. Pastor, ¿quiénes son esos? Hay miles y millones de cristianos que ya no creen que Dios hace milagros, que Dios puede sanar los enfermos, que Dios puede darle vista al ciego, que Dios puede darle el habla al mudo y el oír a los sordos. Ya no creen en ese tipo de cosas. Yo creo firmemente como pastor, como siervo escogido de Dios, para la gloria de Dios y por la misericordia de Él. Yo creo que después de este tiempo de pandemia, de toda esta situación que el mundo ha vivido, la iglesia va a tener un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual siempre va acompañado de milagros. Y esta época de la iglesia va a ser una época acompañada de milagros. Pero esos milagros los van a ver los Caleb, los que han permanecido fiel, creyendo que Dios sí sana todavía. Que Dios sí sana. No te juntes con esos pensamientos. No es que Dios sanaba en aquellos tiempos. Dios sana porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Entonces no te juntes porque Caleb nunca se juntó con los incrédulos ni estuvo de acuerdo con ellos. No estés de acuerdo con los que ya no creen en el arrebatamiento. Eso es un cuento ya. Eso es un cuento de que Cristo va a venir. Si mi abuelita me contaba eso. Y ya ahorita yo ya soy abuelo y todavía no ha pasado nada. Hay muchos cristianos que ya no están creyendo en que Cristo va a venir. Cristo va a venir y pronto va a venir. Hay tanto acontecimiento en el mundo que está ocurriendo y que cada vez se acerca más a la profecía bíblica de los últimos tiempos. El arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento. Puede ser que esta noche, puede ser que mañana, puede ser que de aquí a un año, puede ser que de aquí a 5 años, qué sé yo, solo Dios lo sabe. Pero de que el arrebatamiento viene, viene. No te juntes con aquellos que ya no creen en el arrebatamiento, porque Caleb nunca se juntó con los incrédulos. ¿Y cuál fue la bendición de Caleb? Recibir la promesa que Dios había hecho para su vida. No estés de acuerdo con los que ya no creen que Dios puede dar vista a los ciegos, el habla a los mudos y el oír a los sordos. Nunca estés de acuerdo con ellos. Cree en Dios porque Él es todopoderoso, porque Él es el que cumple su palabra. Ya para ir terminando, 2 puntos más.
dice que Caleb tuvo paciencia. En el versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. O sea, Caleb tuvo que esperar 45 años. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham y estudiamos la historia de Abraham, le dimos, Abraham esperó 25 años para recibir la promesa. Pero Caleb esperó 45 años, casi dobló en cantidad de años la paciencia que tuvo Caleb para recibir la bendición que Dios le había prometido 40 años atrás, 45 años atrás. Imagínate, dije que Caleb tuvo paciencia. Hay quienes oran y le dicen al Señor, Padre, yo te pido que tú me des esto. Y en el nombre de Jesús, sí Señor, yo creo. Abren los ojos y quieren que ahí esté enfrente lo que han pedido. Son impacientes. Y al que es más impaciente, el Señor dice, le falta paciencia. Entonces, ¿qué sucede? Al impaciente lo hace esperar mucho más en ese sentido. Cuando quieren las cosas como el rayo, como aquellos que dicen como los hijos del trueno que querían ya las cosas. No, Caleb fue paciente. ¿Y qué lo mantuvo a Caleb en esa paciencia? Pues creer en Dios, ser fiel a Dios. Decía Caleb, no, yo sé, es que puede ser que muchos estén esperando en Dios, pero impacientes. Caleb esperó en Dios pacientemente. Porque tú puedes estar esperando a alguien impaciente. Caleb lo hizo de una manera paciente. Es como cuando a los hombres nos llevan de compras. Bueno, que eso ya días no sucede con todos, ¿verdad? Cuando lo llevan la esposa le dice, acompáñame a comprar un par de zapatos. Y lo lleva por todas las tiendas de San Pedro Sula y no encontró los zapatos. Y en todo ese tiempo tú tuviste que andar esperando. Y ahí muchos de los hombres andan impacientes. Yo no, yo no soy tanto así. Yo trato de ver las cosas, como dijo aquel personaje, por el lado amable. Y trato de disfrutar eso. Aprendamos a ser pacientes en nuestro comportamiento. Pero a la hora de esperar las promesas de Dios, tenemos que esperar como lo hizo Caleb. Pacientemente esperé en Jehová. Ten paciencia. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si podemos ganar nuestras almas esperando en Dios, ¿qué cosa no podemos ganar? Podemos ganar todo. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando la promesa de Dios para tu vida? ¿En qué promesa te has aferrado? ¿En qué promesa te has aferrado? Porque muchos dicen, bueno, yo estoy esperando en Jehová. Yo estoy esperando en Dios. Yo estoy esperando en Jesús. Estamos esperando en Dios, dice. Pero ¿en qué estás esperando? ¿Ya tienes un versículo de la palabra de Dios en el cual estás esperando en Dios? Porque de nada sirve, Señor, yo te estoy esperando. Pero ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Ya te basaste en un versículo de la palabra del Señor para decir, Señor, estoy esperando en ti? Porque esta palabra dice así. ¿Y qué decíamos al principio? Que el juramento y la palabra de Dios son inmutables. Entonces, cuando tú comienzas a confiar en un versículo de la palabra de Dios, entonces estás esperando en Dios. Estás esperando en Dios. Yo tengo una listita aquí pequeñita de algunos versículos, que algunos puede ser que los tengan. Pero si usted está diciendo, yo estoy esperando en Dios, pero no tienes una palabra, entonces no estás esperando nada. Tienes que tener firme una palabra en la cual estás creyendo. Por ejemplo, te voy a leer Isaías 41:10, un ejemplo. Lo voy a leer en la versión, en la NBI, en la nueva versión internacional. Mira lo que dice. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Con la diestra de mi justicia, dice en la 1960, Reina Valera. Entonces, aquí hay una palabra.
Alguien que de repente tiene temor, tiene dudas, tiene aflicción, agarra esta palabra de Isaías 41:10, así que no temas. ¿Hay algún temeroso allí que está viendo la transmisión? Toma este versículo del 41:10 de Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque hay muchos que están angustiados. Dice el Señor en esta palabra, no te angusties. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Mira cuántos elementos tiene un solo versículo. Y dice, mira que, y te sigue diciendo, te fortaleceré. Y dice, y te ayudaré. Hay muchos que están preocupados porque no saben qué hacer, Dios mío, y ahora cómo vamos a comer, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Dice este versículo de Isaías 41:10, te fortaleceré, pero también dice, te ayudaré. Y si de eso todavía no basta para ti, mira lo que sigue diciendo, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Ves cuántos elementos hay en un solo versículo? Entonces cuando tú vienes y dices, estoy esperando en Jehová, ¿en qué estás esperando? ¿Ya tienes tu versículo? Te leo otros más. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué bonita palabra. Entonces cuando agarramos esa palabra para nosotros, entonces estamos ¿qué? Esperando en Jehová. No solamente es esperar al aire, no, es esperar basados en una palabra del Señor. Pero mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Aquellos que se sienten cansados, dice que renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán, dice, y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Ves cuántos elementos hay también en este versículo? Elementos de bendición que cuando tú esperas en Jehová, en un versículo de esto, porque la palabra de Dios es inmutable y su juramento también no cambia. Que cuando tomamos esto como base para nuestra paciencia en Dios, entonces estamos realmente esperando en Jehová. Tengo como más de 20 versículos, pero por razones de tiempo no los leo todos. Pero ahora yo quiero que si se te olvida todo lo del mensaje, que no se te olvida esto. Que esperar en Jehová significa tomar una palabra de Dios y hacerla nuestra. Cuando ya la haces nuestra, entonces estás esperando en Jehová. Un día la bendición vendrá. Amén. Y en último lugar, para ya terminar, dice que Caleb reclamó su promesa. En el versículo 12 de nuestro texto, de Josué capítulo 14, dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día, dice que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. ¿De qué es lo que está haciendo en este momento Caleb? Reclamando la promesa. Reclamando, dice Señor, mira, y aquí vamos a hacer como quien dice una recapitulación. Caleb, dice, fue fiel todo el tiempo. Dice, Caleb había sido fiel. Si tú has sido fiel, si tú has creído, aunque otros no crean, porque muchos a tu alrededor te van a hacer que tú no creas, pero tú sí has creído, y si has sido paciente, entonces reclama las promesas de Dios para tu vida. Señor, puedes decirle hacer una oración, Señor, mira mi corazón, mira mi comportamiento, mira cómo he sido. Yo te pido que me des esa promesa conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu tiempo. Señor, yo te pido esa promesa, no reclamándole al Señor como que el Señor tuviera la obligación de darnos a nosotros las cosas, porque muchos quieren ordenar a Dios que haga las cosas, y Dios es soberano. Tenemos que ir con respeto. Puede ser que tú has cumplido todas las cosas que tengas que cumplir para recibir las promesas de Dios, pero a la hora de pedirle al Señor, tienes que ir con toda la humildad, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la fe, y decirle, Señor, te he cumplido, he sido fiel, y he seguido, y te he respetado, y te he
creído todo el tiempo, Señor, yo te pido que me des esto que has prometido para mi vida. Claro, con esas palabras Dios se mueve a su corazón y no va a tener nada en realidad que Él diga, mi hijo ha cumplido. Entonces le voy a dar lo que Él está pidiendo. Pero mira, fue fiel. Nunca se juntó con los incrédulos y fue paciente. Todo cuando cumplió todas esas cosas, ¿qué hizo? Reclamar su promesa. Pero muchos están queriendo reclamarle a Dios y no han sido ni fieles, no han sido pacientes y de remate se han unido a los incrédulos a creer tonterías algunas veces. Porque hoy ya muchos ya no le creen a la palabra de Dios, pero llega un profeta, alguien ahí que de repente dice que es profeta y comienza a hablar un montón de bobadas y comienzan a seguir a ese profeta. Y ahí disculpen la expresión, pero es así. En realidad muchas veces están creyendo más a lo que dice una persona que lo que dice Dios. Entonces cuando tú te afirmas en la palabra de Dios, Dios te va a dar bendición. Y no solo para ti, sino que también para tu descendencia. Como conclusión final, para terminar el mensaje, solo quiero leerles lo que dice Josué 23:14. Mira lo que dice: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, ya estaba despidiéndose Josué. Reconoced pues, oiga bien, le está hablando al pueblo entero. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Josué le dijo, no ha faltado ni una tan sola cosa que Dios prometió al pueblo que no se haya cumplido. Y yo te digo en esta hora, todo lo que Dios prometió para tu vida se va a cumplir. Pero tienes que aprender a ser fiel, tienes que aprender a ser paciente y tienes que aprender a ser creyente y no incrédulo. Cuando haces todo eso, Dios te va a dar bendición. Dice, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Y yo te digo en esta noche, en el nombre de Jesús, todas las palabras que tú has tomado, que tú estás esperando en Dios y las has hecho para tu vida, todas esas palabras que has tomado, Dios las cumplirá en tu vida. Solo ten fe, solo sé fiel, ten paciencia y verás la mano de Dios actuando sobre tu vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero terminar esta transmisión haciéndolo de costumbre porque es nuestra tarea como pastores, ¿verdad? El grande satisfacción que nosotros nos llevamos es que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Y por eso yo todas las transmisiones hago el llamado para que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, puede ser que ahorita o puede ser que después de la transmisión lo puedan ver de una manera repetida, pero ahí se convierten al Señor. Si quieres reconciliar con Dios o quieres aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre bueno y eterno, te doy gracias por tu palabra. En esta hora, mi Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero también en esta hora reconozco que te necesito. Por eso yo vengo reconociendo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú lo levantaste de entre los muertos para darme vida y vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura para servirte y obedecerte todos los días de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, es lo más grande que has hecho en tu vida. Es la mejor decisión que has tomado. Bienvenido a la familia de Cristo. Que Dios te bendiga, que te ayude, que te fortalezca y que te afirme en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén. Como es nuestra costumbre, vamos a saludar a algunos que nos han estado viendo. Gloria al Señor, a mi tía Dominga Méndez. Bueno, no sé por qué no puedo ver más.
pero les damos las gracias por estar en nuestra transmisión, a mi tía Dominga Méndez, a mi hermana Gabriela Peralta, a Douglas Castillo, un compañero de trabajo que tuvimos cuando estuvimos trabajando allá por Pronorza. Gloria al Señor, es un honor tenerle acá. Y a todos los que estuvieron pendientes en nuestra transmisión, gloria al Señor, ¿verdad? Por toda esa visita que nos hicieron a esta transmisión. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente, y nos vemos próximamente, ¿verdad? En otro mensaje este domingo a las 10 de la mañana, si el Señor así lo permite y si Él todavía no ha venido. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén.